No, pues sí son muchas. No creo que se las vayan a cancelar. Bueno, quién sabe. Sí, ya mejor nos hubieran dado toda la semana, ¿no? Sí, la verdad, sí. Hubiera estado bien. Sí. Bueno. Vamos a ver un ratito temas de transferencia de calor. Y ya les doy chance que se vayan a completar una hora más de sueño. Gracias. Se va a ir al cielo, Miss. ¿Dónde? Se va a ir al cielo. Híjole. Según todas las religiones del mundo, no creo. Pero bueno. Ok. Bueno. Entonces, pues ya que hemos estado viendo temperatura, escalas, algunos efectos relacionados con la temperatura, como deformación, como expansión volumétrica, expansión lineal. Vamos a ver ahora a relacionar esto con el calor, con la transferencia de calor. Entonces, por ahí seguramente se van a acordar de algo que vimos al inicio del semestre, que fue el equivalente mecánico del calor. Salud. Gracias. Equivalente mecánico de calor. Que si se revisan la presentación, van a encontrar que pues era donde teníamos una especie de recipiente en donde había agua, unas paletas, bueno, una paleta de agitación ahí sumergida y un termómetro. El sistema estaba cerrado y aislado del exterior. Entonces, completamente aislado del exterior para evitar perder energía, evitar perder calor por radiación. Y esas paletas de agitación estaban conectadas a un sistema con una polea, y la polea tenía un peso. Y entonces cuando este peso desciende cierta distancia, tiene un cambio de energía potencial. El señor James Joule encontró una relación, un equivalente entre este cambio de energía potencial y el incremento de temperatura del agua en el calorímetro, bueno, en el recipiente. Y él encontró que se requiere una caloría, o bueno, vamos a ponerlo primero en joules. Se requieren 4.186 joules
para elevar la temperatura de 1 gramo de agua desde 14.5 grados Celsius hasta 15.5 grados Celsius. Entonces, con esta energía eleva 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua y decidió que esa unidad le iban a llamar caloría. Entonces, una caloría es igual a 4.186 joules. Cuando vemos las tablas de los alimentos, de repente algunos nos ponen como kilocalorías, así tal cual. Nosotros ya sabemos que eso se refiere a 1000 calorías, o de repente lo escriben así, la C mayúscula, y eso realmente es 1000 calorías. Entonces hay quien no sabe y de repente ve esto y dice, ay, pues es poquito, pero en realidad es 1000 veces más. Es una notación común en los alimentos. Entonces ya la próxima vez que vean ahí las tablas, chequen si dice para el sistema inglés se utiliza otra unidad que es el BTU. Unidad térmica británica. Un BTU es igual a 252 calorías o 1055 joules. Y esto es para elevar la temperatura de 1 libra de agua Fahrenheit hasta 64 Fahrenheit. Ahí no sabría decirle si el sistema inglés utilice BTUs o si sí utilicen calorías. Si al menos con esto hagan una excepción y utilicen calorías, no sabría decir. Entonces, pues eso es lo primero que tenemos que acordarnos. Es que una caloría es igual a 4.136 joules y el origen de esa expresión, de esa unidad. ¿Para qué lo vamos a usar? Pues ahora sí para trabajar con calor. Y aquí vamos a definir dos tipos de... Bueno, van a ser varios. Primero, el calor específico. ¿Cómo calculamos la cantidad de calor transferido? Depende de la manera en la que se transfiere el calor. Por ejemplo, en este caso, o un caso general en donde tenemos un cambio de temperatura, como en el sistema que teníamos anteriormente. Puedo calcular el calor como el producto de la masa por una constante que se llama calor específico, que depende del material con el que esté
del material que transfiere el calor. Por ejemplo, el agua tiene su propio calor específico, el etanol tiene su propio calor específico, los gases también. Los gases tienen dos formas. Uno es a presión constante y otro es a volumen constante. Para sólidos y líquidos no hay diferencia, van a encontrar una sola tabla porque pues, no hay cambios de densidad con la temperatura. Para un sólido líquido son prácticamente nulos, pero para un gas sí son considerables. Entonces, pues suele ser un valor constante. Este delta T es el cambio de temperatura. Q va a ser la cantidad de calor que se emite o que se recibe según el proceso. Y M es la masa. Y entonces, por ejemplo, si yo sé que calor tiene unidades de joules y la masa tiene unidades de kilogramos, delta T puede tener unidades de Kelvin o de grados Celsius, pues entonces C debe tener unidades de joules por kilogramo Kelvin. Este calor es el requerido para un cambio de temperatura. Por ejemplo, si tenemos el agua con la que vamos a prepararnos el café y está a una temperatura inicial de 25 grados y yo quiero mi café a una temperatura de 50 grados, voy a mis tablas a encontrar la capacidad calorífica del agua, debo de saber cuánta agua voy a calentar, no sé, 50 mililitros. Y la densidad del agua es 1 kilogramo por litro, sí, sí, o 1 gramo por litro, 1 gramo por mililitro. Multiplico por la cantidad del agua, que ahorita no me la sé. Esto lo cambiamos a kilogramos. Y multiplicamos por el delta T, 50 menos 25. Eso nos daría en joules la cantidad de calor que tenemos que transferir a nuestros 50 mililitros de agua para calentar a estos 50 grados Celsius. Si el proceso fuera inverso, si yo te dejé ahí los 50 mililitros y estaban a 50 grados, y no sé, una hora después lo mido y está a 25, ha liberado al exterior o a los alrededores esta cantidad de calor. Entonces, por eso este calor es nada más relacionado con ese cambio de temperatura. No hay cambio de fase. Aquí no estamos contando que a lo mejor se evaporó un tantito o teníamos hielos y luego se derritió. Eso no está involucrado en esta ecuación. Ahora, una variación de esto es que, por ejemplo, para el caso de los gases, esta constante puede no ser tan constante, sino que depende o va a cambiar con la temperatura. Lo único que va a pasar con nuestra ecuación es que ahora la vamos a escribir de otra manera, va a ser MC diferencial de temperatura. Y eso es porque seguramente vamos a ir a unas tablas en donde va a decir que C nos va a dar una ecuación, puede ser
A más B por T más C por T cuadrada más D por T cúbica. Y estos valores A, B, C, D, esos están tabulados, esos sí van a ser propios de cada sustancia. Lo único que voy a hacer es que en mi ecuación va a ser M por la integral de todo esto respecto a la temperatura. Desde T inicial hasta T final. Entonces, sigue siendo lo mismo, es un calor asociado a un cambio de temperatura. Ahora, la C también depende de ese cambio de temperatura. Entonces, pues nada, no es más que una integral bien sencilla que seguramente ustedes ya saben hacer. Ok, entonces, ese es el calor específico. Otra forma es a partir del calor molar. Van a ver que es igual de fácil que esto. Vamos a poner capacidad calorífica molar. Y seguimos con la misma ecuación, esta que tenemos aquí arriba, o esta también. Vamos a tomar la primera. Q igual a MC delta T. Dice molar. Entonces, lo único que va a pasar es que ahora C lleva una rayita arriba porque es la capacidad calorífica que vemos que teníamos acá arriba entre el número de mol. Número de moles. Tal vez a mí me interesa calcular más bien en función del número de moles en lugar de calcularlo en función de masa. Entonces mi ecuación ahora va a quedar de la siguiente manera. N por C con la rayita arriba por delta T. Y otra vez hacemos nuestro análisis de unidades. Si Q tiene unidades de joules, N tiene unidades de mol, delta T puede ser Kelvin o puede ser Celsius. C pues va a tener que llevar unidades de joule por mol Kelvin. Es más común que en nuestras tablas de datos lo encontremos expresado de esta manera, como capacidad calorífica molar. Si a ustedes no les gusta verlo de esa manera, pues, involucren ahí el peso molecular y ya está. Profesora, Básicamente es lo mismo. Y si vuelve a pasar, ¿sí? en la segunda fórmula de Q, ¿no faltaría la masa? ¿Dónde? Ah, ahí en calor, ¿Sí? en capacidad calorífica molar, arriba de Joule. Arriba de Que es que joule. lo que yo Ajá. entiendo es que sustituyó la C por N, Sí, C así es. rayita, pero la M a la masa, ¿qué le pasó?
Ah, no la tomas en cuenta porque ya lo estás poniendo en términos de número de moles. O sea, no está en términos de masa, sino de mol. Ah, vale, gracias. Sigue siendo lo mismo. Si tú utilizas la masa, si usas la masa, la capacidad calorífica la vas a tener que expresar en joules, kilogramo, Kelvin. Pero si utilizas número de mol, entonces la capacidad calorífica va a ser molar y va a ser en joule, mol, Kelvin. Pero si se fijan, al final, cuando hacemos nuestro análisis de unidades, seguimos llegando a joules de las dos maneras. Entonces, nada más es cambiar la forma de expresión. Ok, entonces ahí sí tengan cuidado porque de repente se confunden. Si es capacidad calorífica molar, hay que involucrar el número de mol. Si es calor específico, es decir, por kilogramo, ahí sí metemos la masa. Ok, entonces, igual que habíamos tenido acá arriba, en donde la capacidad depende de la temperatura, acá va a ser lo mismo. Vamos a escribir Q igual a N por la integral de la capacidad calórica. Entonces ahí los valores de A, B, C, D van a depender o van a tener unidades de joules sobre mol. Por ejemplo, acá, no sé, joules sobre mol por Kelvin, etc. Dependiendo de por qué esté multiplicado. Pero siempre dan joules sobre mol. Y hacemos exactamente lo mismo. Integramos y vamos a llegar a la solución. Entonces son nada más dos formas de expresar la capacidad calorífica molar. Perdón, capacidad calorífica. Ambos asociados a un cambio de temperatura. Si ustedes revisan en su formulario, no es cierto, ustedes no, es en lo más de fisicoquímica. Si ustedes revisan algún libro de fisicoquímica o de termodinámica, o yo creo que también en los de química, van a encontrar en las tablas CP y CB, la rayita arriba. O a veces no lo pone, pero por las unidades te das cuenta que es capacidad calorífica molar. La P se refiere a presión constante. Y la B a volumen constante. Por ejemplo, puede pasar que tenemos un gas en un cilindro, hemos de transferir cierta cantidad de calor, pero nosotros queremos que la presión se mantenga todo el tiempo constante. Entonces ese calor vamos a calcular como delta T. Presión 1 igual a presión 2. Si yo lo que quiero es a mi sistema transferir calor y que su volumen permanezca constante, es lo mismo. Q va a ser igual a N CB delta T. Más adelante cuando veamos gases ideales y gases reales, no, gases ideales nada más con ustedes. Vamos a hacer algunos ejemplos de estos para calcular el calor. Por el momento quédense con la idea de que esto aplica para gases.
Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? Eh, yo sí. ¿Qué significaba hacer rayita? O bueno, por ejemplo, vi que cuando se despeja en capacidad calorífica molar, Q es igual a N por C rayita, pero C rayita, ¿qué es como tal? Calorífica molar. La C sola es capacidad calorífica. Cuando la divides entre mol, se convierte en capacidad calorífica molar. Más adelante vamos a ir viendo cómo aparecen otras propiedades definidas en función del número de mol. Por ejemplo, entalpía molar, volumen molar, entropía molar. Si lleva una rayita arriba es por unidad de mol, a menos que estemos en física y sea vectores. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir con la conservación de energía. Aquí hemos visto diferentes ecuaciones diferentes versiones de una misma ecuación para calcular el calor perdido o el calor absorbido por algún cuerpo. Pero, pues obviamente sabemos que si un objeto pierde calor, otro debería tomarlo, no se va a quedar ahí, no desaparece. Entonces, pues, tenemos que escribir nuestra ecuación de conservación y podemos poner que el calor de la región fría o del objeto que se enfría va a ser igual a el calor negativo del calor de la región del calor. Si yo sumo estos dos, nos tiene que dar 0. Por ejemplo, si ustedes se preparan su café y lo dejan ahí sobre la mesa y media hora después llegan y ya está más frío, el calor que se perdió fue absorbido por los alrededores. Entonces de aquí va el calor al exterior. Lo que para su taza de café es calor perdido, para los alrededores es calor ganado. No hay pérdidas, no hay o bueno, más bien la suma de esos dos tiene que ser igual a 0. No hay nada que se desaparezca y quién sabe dónde quedó. Otro ejemplo. Bueno, realmente de ejemplos de esto sobra, ¿no? Cuando está cerca de una persona que acaba de hacer ejercicio y empieza a irradiar calor. Lo que está ocurriendo es que su cuerpo necesita emitir calor para poder mantener una temperatura que sea
segura para su organismo. A sentir ese flujo de calor. Ese calor va a ser absorbido tanto por los objetos que tenga cerca como por por los alrededores. Entonces, en términos netos, el calor ganado y el calor perdido, la suma de esos dos tiene que dar 0. ¿Eso qué significa? Pues que podemos jugar con las ecuaciones que teníamos allá arriba y escribirlo. Vamos a ponerle, por ejemplo, M1 por C1 por temperatura final menos temperatura 1 inicial. Entonces, este puede ser el objeto 1. Y por acá voy a tener al objeto que puede ser el que esté emitiendo calor. Entonces, ahí sería menos M2 por C2 por temperatura final menos temperatura 2 inicial. Esa temperatura 2 es la de equilibrio. TF es la temperatura que se alcanza cuando tenemos equilibrio térmico. Supongamos que tenemos la masa 1 a una temperatura inicial 1 y la ponemos en contacto físico con una masa 2 a temperatura inicial 2, a temperatura inicial 1, y sabemos que T1 va a ser distinta de la temperatura inicial del objeto 2. No sé, pongamos que la 1 está a 80 grados Celsius y la 2 está a 20 grados Celsius. Entonces, en ese momento, como tenemos una diferencia de temperatura, va a empezar a haber flujo de calor. ¿De dónde? Pues siempre desde la masa más caliente, que sería M1, hacia la de menor temperatura. Entonces el flujo de calor iría de M1 hacia M2. Y se detendría cuando las dos temperaturas sean iguales. Entonces, pasado un tiempo, M1 va a tener una temperatura final que va a ser la de equilibrio. En contacto con M2, que va a tener la misma temperatura final. Y el flujo de calor ya no existe. Al no haber diferencia de temperatura entre un sistema y otro, no hay manera en que el calor esté fluyendo. Entonces, esta temperatura que está aquí en nuestra ecuación es la de equilibrio. Estas temperaturas son las que tenían los objetos al inicio y cuando se pusieron en contacto físico. Las capacidades caloríficas
pues si son de diferentes materiales, también tienen que ser diferentes. Por eso es que le puse M1, C1 y M2. Si una práctica que luego les pongo en el laboratorio y que se las voy a poner a ustedes también, va a ser de manera virtual, no tenemos otra, es calcular capacidades caloríficas. ¿Cómo se hace esto en el laboratorio? Bueno, primero, ¿hay alguna duda hasta aquí? No, todo bien. No, todo bien. Ok. Va. ¿Cómo hacemos esto en el laboratorio? Utilizamos un calorímetro. Y casi podrían hacer uno en su casa, salvo el detalle que no tenemos, no van a tener un termómetro de estos de laboratorio y una balanza para pesar los objetos. Pero básicamente es un recipiente que está aislado también, más o menos como el que utilizó Jules. Entonces está aislado del exterior. Y en ese recipiente podemos poner una cantidad conocida de, por ejemplo, agua. M1. Pesamos X cantidad de agua, la ponemos en nuestro recipiente, le ponemos su tapita y tiene un espacio para que coloquemos un termómetro. Entonces, ponemos una cantidad, un fluido conocido, puede ser agua, le ponemos un termómetro, medimos su temperatura inicial, como ya conocemos la masa, y si es un fluido que ya conocemos, pues también conocemos su capacidad calorífica, la podemos buscar en tablas, y lo que hacemos enseguida es que un objeto cualquiera, no sé, pongamos una moneda. Es más, ponemos una tuerca. Una tuerca que no sabemos de qué material. Pero la pesamos, tenemos su masa, medimos su temperatura 2 inicial, y con esos datos ya podríamos calcular la capacidad calorífica. ¿Qué es lo que hacemos? Pues si ya tenemos estos dos datos de nuestra tuerca, la ponemos en nuestro recipiente y observamos qué pasa con la temperatura. Obviamente esta tuerca pues tiene que estar a diferente temperatura del agua, si no, no va a haber flujo de calor y no vamos a